Qué bendición a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos, a cada una de las personas que se han conectado. Yo te invito a que en esta mañana inclines tu rostro por un momento y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios entonces sea el que habla, para que el Espíritu Santo de Dios sea el que convenza. Como dice su palabra, Él es el que convence. Uno puede llenarse o jactarse de tener una muy buena forma de expresarse. Uno puede decir, yo puedo demostrar que tengo el talento para compartir ciertas cosas, pero eso es vanidad de vanidades, porque el que convence, porque el que en la realidad habla entonces a esa mente y a ese corazón, solo es el Espíritu Santo de Dios. Así que inclinemos nuestros rostros. Padre, en el maravilloso nombre de Jesucristo nos hemos reunido, ya no solamente desde un punto de vista físico en un lugar, sino que donde quiera que nos escuchan, que nos ven. En el nombre maravilloso de Jesucristo, a cada persona entonces que vea, que escuche esta palabra tuya, Señor, sea en vivo, Dios amado, o después tal vez repetida, reprisada, en el nombre maravilloso de Jesucristo, entonces que el Espíritu Santo de Dios convenza a cada persona de pecado, de justicia, de juicio. En el nombre maravilloso de Jesucristo, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Te amamos y te bendecimos, Señor. Toma el control de nuestra mente y de nuestro corazón, y seas tú, Señor Todopoderoso, hablando en esta mañana. Te adoramos, Señor, te alabamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una vez más, mis queridos hermanos, que podamos compartir esta palabra nos trae alegría, nos trae regocijo. Hemos hablado, ¿no es cierto?, ya durante un par de semanas, de esto que queremos mencionar, manifestar, que quede claro, ¿no es cierto?, con relación a la fe. ¿Y por qué entonces mi fe muchas veces se ve afectada? Mi fe no crece. Recordemos que partimos ya hace algún tiempo de Juan 3:16. Porque el Señor, porque Dios amó tanto a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y nos referimos durante un mes a qué es entonces creer, y desarrollamos una serie de cosas bíblicas y una serie de análisis desde el concepto bíblico de qué implicaba creer. Pero también es necesario, y en eso es lo que estamos tratando, ¿por qué entonces muchas veces no se cree? ¿Por qué entonces en algunas ocasiones hay esa limitación, ese no creer? Y naturalmente esto afecta tanto a la persona que no conoce del Señor y que cierra su mente y su corazón y no quiere creer. Tú le compartes cualquier situación, le hablas de cualquier tema, le tratas de un libro filosófico y compartes alguna situación que está sucediendo en este mundo y tal vez te presta atención, pero comienzas a hablar de la palabra del Señor y automáticamente rechaza, y automáticamente cierra, y automáticamente no quiere creer. Pero también hemos conversado, ¿no es cierto?, que hay gente que asiste aún a las iglesias, pero sus frutos demuestran que su fe no está fortalecida, que su fe no está clara, que su fe muy posiblemente está débil. Así que hemos compartido, hemos visto, hemos analizado a la luz de esa palabra del Señor, ¿por qué naturalmente esto suele suceder? ¿Por qué naturalmente vemos que la gente, pese a todo lo que se le puede enseñar, hablar, mostrar, también su fe en ese sentido se cierra, disminuye? Y hemos ya hablado 3 cosas, ¿no es cierto?, por las cuales entonces esa fe decae. Esa fe dentro de la iglesia como que no se ve notoria, y fuera de la misma como que automáticamente rechaza. Y habíamos mencionado que una de estas es, ¿qué cosa? La ignorancia, decíamos, ¿no es cierto? El ignorar la palabra del Señor, el ignorar las promesas del Señor, el ignorar lo que Dios tiene para esta humanidad, para este mundo. Esto de la pandemia vemos como en algunos países europeos ha comenzado a tomar otra vez fuerza, porque aunque ya estaban casi todos los eventos desarrollándose, en algunos en esta semana que acaba de concluir están otra vez volviendo a cerrarse. ¿Qué es entonces lo que Dios nos quiere decir?
Y podemos en ese sentido ver una cantidad de cosas que el mundo habla, pero ¿cuántos podríamos decir, yo quiero saber lo que Dios dice a través de su palabra, pero me cierro? Entonces ignoro lo que Dios tiene que decirme, por lo tanto mi fe, ¿qué cosa? Disminuye. La otra habíamos dicho que es el orgullo. Y en este sentido, naturalmente, si mi corazón cree o se cree autosuficiente, ya pasará, ya encontrarán la vacuna, ya esto pasará a segundo plano, volveremos a la normalidad. Y como se está comentando, ¿cuál es la normalidad? No hay duda que después de este 2020, no hay duda que después de esta pandemia, el mundo no será el mismo. Dios nos ha mostrado, Dios nos ha enseñado, Dios nos ha indicado que en el orgullo, que en la prepotencia de nuestro corazón, Él tiene el control absoluto de las cosas. No es como nosotros hemos dispuesto a hacer una cantidad de situaciones en este 2020. 2020, sorpréndeme. Algunos han referido. Más que sorpresas han habido porque en mi orgullo pienso que yo tengo el destino y no entiendo que Dios tiene el destino totalmente de todos. También habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que cuáles son entonces mis prioridades en la vida o cuál es mi comodidad en la vida. Y esto también habíamos mencionado que termina siendo un problema para mi fe. Porque hago las cosas siempre y cuando me convengan. Siempre y cuando sean a mi conveniencia. Y muchos obviamente no creen en el Señor, como habíamos visto la semana anterior, o su fe disminuye. Porque el momento que entendemos que ahora hay que hacer las cosas que Dios dice que nos convienen, o más claro, las cosas que a Dios le convienen, tal vez chocan con las mías. Tal vez mi conveniencia ya no es la que yo esperaba. Por eso es que también en un evangelio mal enseñado, en un evangelio mal predicado, en donde solo se habla de las conveniencias, que Dios va a cambiar tu vida y que te vas a hacer rico y que si estás pobre, Dios va a cambiar eso, y si es que tienes algunos problemas y dificultades económicos, pues Dios va a cambiar todo eso. Y después se encuentra con una dura realidad que no es así, porque la teología de la prosperidad solo te habla de esas cosas desde el concepto humanístico. Lo importante es el hombre y que el hombre esté bien. Pero cuando vas a la palabra del Señor encuentras que lo importante es Dios. Y naturalmente el hombre, entendiendo eso, vive para Dios. Y Dios en su amor, en su misericordia, en su Juan 3:16, porque nos demuestra que nos ama tanto, tiene un concepto diferente de lo que me conviene. Ya no es solamente lo que en este mundo puedo alcanzar, sino que me conviene vivir de tal manera que yo pueda alcanzar la eternidad, pero con Él. Porque naturalmente el hombre fue desde un principio eterno. Pero si no está con Dios va a pasar una eternidad, ¿pero en qué? En condenación, apartado del Señor. Entonces una de las cosas que enfrían mi fe es como yo asumo que me conviene o no me conviene algo. Si es que yo creo que esto me conviene, pues entonces lo hago. Y aún desde buscar a Dios. Pero cuando decimos que es mal enseñado, cuando no está claro el evangelio, pues yo puedo entender conveniencias que cuando yo me veo con la palabra, veo que son diferentes. Y ahora yo te quiero hablar de una última, no porque esto sea la última, hay muchas más, pero he tratado de sintetizar y escoger las principales, de por qué entonces mi fe como tal no crece. ¿Por qué la gente, por qué el mundo, cuando oye la palabra de Dios, entonces la rechaza en el sentido de que todo lo que yo veo, tal vez por mi orgullo, por mi ignorancia o por mi conveniencia, supongo o asumo que va en contra de algo bueno para mí, y yo automáticamente me cierro a creer en eso? El último punto es algo que también está relacionado con lo que hemos visto y aún con esta pandemia, y tiene que ver con el miedo y tiene que ver con el temor. ¿Por qué entonces mi fe en algunas ocasiones es trastocada, es disminuida, no aumenta? Por el temor. ¿Temor de qué? Y vamos a ver a la luz de la palabra. Al ser humano le rodean una serie de circunstancias, de personas, de eventos, de cosas, que si yo no tengo fundamentada mi creencia, o si yo no le pido al autor y consumador de la fe, permíteme entonces creerte, más allá de lo que yo veo, más allá de lo que me rodea,
Muy posiblemente solo veré cosas que me dan temor, que me dan miedo. Hoy mismo, ¿cuántas veces tiene la gente temor a quedarse sin empleo? Y naturalmente que es difícil, que sería algo que no podríamos muchas veces comprender dependiendo de la circunstancia que está pasando la persona. Endeudada, con un préstamo por aquí, con un préstamo por allá, tal vez sus hijos estudiando, ¿cómo puedo terminar de pagar sus estudios si me quedo sin empleo? Un temor grande, tremendo, un temor a enfermarse, un temor a contagiarse. Hay gente que naturalmente que la bioseguridad debe ser cumplida, hay que lavarse las manos, hay que ponerse mascarilla, pero para otros han caído en cambio en un temor tal que no quieren saber absolutamente nada. Se han deprimido completamente, se han estresado completamente, se han encerrado en casa completamente y no quieren saber nada. Un temor que les ha paralizado, un temor que aún no te permite ver que Dios tiene el control absoluto de todo. Por más pandemia, por más COVID, por más plaga, por más peste, Dios sigue teniendo el control absoluto de todo. La pregunta natural es, entonces yo estoy comprendiendo qué es lo que Dios me quiere decir a mí con toda esta circunstancia difícil. ¿O pienso yo todavía que lo único que yo debo clamar es a Dios, llévate el COVID? Se llevará el COVID y yo regresaré a la supuesta normalidad. ¿O no estoy entendiendo? ¿O no estoy comprendiendo? Que con esto Dios me está diciendo, ¿no es cierto? No temas, yo sustento todo. Yo tengo un propósito para todo. Yo tengo una situación para cada cosa. Aún si te has enfermado, aún si has estado delicado de salud, y aún como dice la misma palabra, porque los que mueran en Cristo, aunque estén muertos, vivirán. Es decir, tiene un propósito que rompe nuestra forma de pensar y de ver las cosas que nos rodean, sino que va más allá. Yo te invito entonces en esta mañana que abras la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 11, el libro de los Hebreos capítulo 11, y vamos a leer los versículos 8 y 9, Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9. Y el capítulo 11 de Hebreos, el título, dice la fe. Estamos claros que ese nombre es puesto humanamente, pero resume lo que va a hablarse adelante. Y como estamos diciendo cosas que enfrían la fe, y en estas el temor y el miedo, vamos a ver entonces que esta gente, igual que nosotros, viviendo circunstancias difíciles o aún peores, no se dejaron invadir o no se dejaron llevar por el temor, por el miedo. Hebreos capítulo 11 versículos 8 y 9 dice así la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. El 10 leámoslos también. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Situémonos un instante, ¿no es cierto? Llevemos la palabra del Señor a que reflexionemos en nuestra mente y en nuestro corazón qué es lo que sucedía. Abraham, conocido como el padre de la fe, Abraham, conocido por creerle al Señor en esos momentos difíciles. Pero cuando analizamos un poquito más profundamente esa vida, esa situación en la cual se desarrollaba Abraham, podemos encontrar características también que son muy similares a las nuestras, o como hemos dicho, aún peores. Imagínate lo que sucede aquí. Él estando en la tierra de su padre, de su familia, con todos sus familiares, ¿no es cierto? Dios le habla a este hombre, Dios le presenta un mensaje a este hombre.
Y le dice versículo 8, siendo llamado. Es decir, él escuchó ese llamado de Dios. Pero por supuesto, ¿no es cierto? Si vemos un poco más desde el concepto de la humanidad, desde el punto de vista humano de Abraham, imagínense lo que representaba eso. Versículo 8 dice, obedeció para salir del lugar o al lugar que había de recibir como herencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Salió sin saber a dónde iba o dónde Dios lo iba a llevar. ¿Cuántas veces has estado en una situación así? No sabes qué es lo que va a pasar. Y es lo que sucedía con Abraham. Pero Abraham escuchó la voz de Dios. Abraham escuchó palabra de Dios. Abraham escuchó qué es lo que Dios tenía para él, sin puntualizarle exactamente detalles. No le decía dónde va a llevarle. No decía qué tiempo va a terminar ese proceso de ir al lugar. No le dijo cuántas circunstancias difíciles en el camino al que le iba a llevar se iban a presentar. Sin embargo, Abraham, ¿qué cosa? Le creyó. ¿Y qué? Y le obedeció. Ahora imagínate por un instante, ¿no es cierto? Él ahí, en el desierto, escucha la voz de Dios que le muestra algo diferente y le dice, créeme, sígueme, oye mi palabra, obedéceme. Ahora es fácil ver el texto bíblico y decir, wow, tremendo, lindo, bien. Pero ¿no crees que tuvo temor Abraham? Yo, sin especificar detalles, yo creería que sí, en su humanidad, por supuesto. Me estoy apartando del mundo que yo conozco. O como hoy dirían, no, mi lugar de confort, mi lugar de seguridad está siendo movido porque me está llevando a otro lugar, a otra parte. Ahora, por supuesto, como decimos una vez más allá de la parte histórica, ¿cuál es la experiencia, la enseñanza espiritual que Dios quiere mostrarme? Y es que Abraham estaba escuchando la voz de Dios. Hoy en día, mi querido amigo, hoy en día, mi querido hermano, ¿puedes escuchar la voz de Dios? Déjame decirte que seguro que sí, que por supuesto que sí. Pero ¿a través de qué nos habla hoy Dios? A través de su palabra. Muy posiblemente no vas a escuchar mientras vivas audiblemente la voz de Dios. Y digo posiblemente porque Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere. Pero muy posiblemente no escuchas audiblemente la voz de Dios. Y si tu propósito es que mientras Dios no me hable aquí, a mi oído, que yo pueda escuchar, pues entonces no será esa voz de Dios. Te estás poniendo algo incongruente, te estás poniendo en contra. Porque la palabra del Señor es clara. Toda la palabra, toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios. Es decir, Dios ya habló. Dios ya puso su idea, su pensamiento, su objetivo, ¿en dónde? En la palabra. ¿Estás escuchando entonces la voz de Dios? ¿Estás oyendo la voz de Dios? Hoy, como decíamos también, en un evangelio lastimosamente mal predicado y con solo un objetivo desde el concepto de la prosperidad y económico, tanto pseudo pastor, tanto pseudo apóstol, tanto pseudo profeta se permite hablar diciendo que la voz de Dios les ha mostrado algo y hablan determinadas cosas para determinada gente, que aventurándose se lanzan y después se dan cuenta que no era la voz de Dios, porque Dios habla a través de su palabra y Él jamás se va a desdecir. Es decir, valga esta redundancia, este juego de palabras, Dios no va a mostrar algo que va en contra de ¿qué? De su palabra. No unáis en yugo desigual, pero yo le pongo a Dios a prueba y determinadamente le pido algo que si llega a cumplirse, digo, es la voz de Dios. Pregunta, ¿Dios se desdice? Si Dios ya está diciendo algo que es incorrecto, ¿va después a ir en contra de su palabra mostrando ciertas cosas para lo que el ser humano le está pidiendo en contra de su palabra? No, no es así. Si ya te dice créeme, si ya te dice por escrito qué es lo que hay que hacer, entonces
¿Por qué no escucharle? ¿Sabes por qué? Por temor. ¿Sabes por qué? Por miedo. Como no sabes qué es lo que va a pasar, como no sabes qué es lo que sucederá, como no sabes qué es lo que va a depararte ese futuro, ese temor entonces hace que ¿qué? Que no le creas. O sea, que tu fe disminuya, o que ni siquiera crezca, o que ni siquiera haya, porque no le crees al Señor. Porque ya está escrito en su palabra, ya te está diciendo lo que hay que hacer, ya te está mostrando lo que hay que hacer. Porque entonces no le crees, porque entonces no le escuchas. Mira entonces lo que hace Abraham. Esa es la diferencia del padre de la fe, que estando igual que tú y que yo, que solamente escuchando algo, y digo solamente en el sentido de que no veía las cosas que iban a pasar, no sabía por dónde iba a tener que transitar, no sabía ni siquiera a dónde tenía que ir, le creyó. Nosotros en cambio tenemos una diferencia muy clara ahora. Sabemos a dónde nos quiere llevar Dios. Nos quiere llevar a su presencia, nos quiere que vivamos en la eternidad con Él. Quiere que comprendamos cuál en la realidad es la esencia de Juan 3:16, diciéndonos: si crees, yo te amo tanto que he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Vida eterna con quién? Con Él. Porque cuando leímos ese texto, recuerde que vida quería íntimamente decir y relacionarse que íbamos a estar con Él. Así que nos está diciendo aún hasta dónde vamos a ir. Es interesante hoy en día que hay gente que quiere llegar al cielo, pero tiene temor a la muerte. A ver, pastor, ¿de qué está hablando? Estábamos hablando bonito de la fe y del temor y ahora me habla de la muerte. Sí, ¿queremos o no queremos llegar al cielo? Y a menos que seamos Enoc o Elías, en donde no pasaron la muerte, que no creo que haya otra vez que se repita esos eventos, los demás, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Si Cristo no viene antes, naturalmente, y nos lleva y nos rapta, ¿cómo vamos a llegar al cielo? Muriendo, pues. Entonces no es, entiéndase por favor. Ah, pastor, entonces quiere que nos muramos. Todos vamos a morir, ¿o no? Recién leía, ¿no es cierto?, en esos mensajes hoy muy de moda, que alguien decía ahí, ¿no es cierto? Mira, es que demos gracias porque estamos con vida. Y alguien reflexionaba y decía: entiende una cosa, todos los días vivimos, por eso hay que darle gracias a Dios todos los días, pero solo un día vamos a morir. Lo importante entonces de estar preparados, ¿para cuándo? Para ese día. ¿Por qué entonces la gente se angustia de la muerte? Porque tiene temor de no saber qué es lo que va a pasar. Porque tiene temor de no saber de qué es lo que va a venir. Pablo naturalmente enseñaba esto y decía: no es que yo quiero morir, entiéndase, porque no estamos alentando de ninguna manera eso. Pero Pablo decía: si a mí me preguntas en este momento con quién quisiera estar, pero por supuesto que quiero estar con mi Dios, pues. Por supuesto que quiero estar con mi Señor. Y no rodearme en esta naturaleza caída de tanta gente envidiosa, de tanto problema, de tanto chisme, de tanto cuento, de tanta promiscuidad, de tanta situación, que este mundo definitivamente está malo, corrupto. Todo el mundo habla de corrupción y todo el mundo roba. En nuestro país ya se está hablando de las próximas elecciones, cantidad de candidatos que saben que no van a ganar, por favor. Ni la mínima opción, ni el 1%. ¿Y por qué me lanzo? Entonces, comprendiendo cómo está el mundo, Pablo decía: si me preguntas a mí, yo cómo no quisiera estar con mi Señor, pero voy a estar aquí hasta que Él me tenga aquí. Y mientras Él me tenga aquí, haré lo que Él me ha mandado hacer: predicar el Evangelio, predicar al Cristo y al Cristo crucificado. Predicar el Evangelio al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, porque con eso Él se adelantó a preparar morada para nosotros. ¿Por qué entonces tienes miedo? La misma Biblia dice: porque el que muere en Cristo, el que muere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero naturalmente nuestra vida hoy en día se llena de temores, de miedos. ¿Y ahora qué comeremos? ¿Y ahora qué beberemos? ¿Y ahora qué haremos? ¿Y ahora qué sucederá? Pues si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Dice la palabra.
Pero muchas veces solo tomo textos separados que cuando yo tengo que poner en fe, en confianza, en realidad eso, me derrumbo, me desmayo, me acabo. Si Dios es mi Señor, si Dios es mi Salvador, si Dios es mi todo, entonces, ¿qué temor tendré? ¿Por qué? Porque yo comprendo y entiendo que Él tiene un propósito para cada cosa. Ahora, si tengo ese miedo, muy posiblemente es que no estoy caminando con el Señor como se debe. Si yo sé que obviamente estoy en pecado y viene Cristo y me muero, y estoy declaradamente, no porque hemos pecado, porque ya lo decimos, todos somos pecadores, todos somos malos. El día que venga el Señor, ese mismo día todos hemos de haber pecado. ¿Por qué? Porque no podemos vivir de una manera santa en un cuerpo caído y en una naturaleza caída, cumpliendo todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. ¿Lo cumplimos eso todos los días, en cada momento, en cada instante? No. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo deliberadamente peque. Que yo deliberadamente, sabiendo que eso es incorrecto, peque. Entonces ahí tengo un problema. Ahí me inunda el temor. Porque si viene Dios, porque si me lleva el Señor, o porque si la muerte me alcanza, ¿dónde voy a estar? Así que ese temor, así que ese miedo es el que mi fe la disminuye. Así que eso es lo que me coarta y no me deja ver la vida más allá. Y el temor muchas veces entonces me ciega. Versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en una tierra prometida, o mejor dicho, extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Usted sabe, desde el concepto de vista histórico, ellos habitaban ya en esa tierra que les iban a dar como descendencia, pero aún en la misma habitaban en tiendas todavía como extranjeros, hasta que Dios cumpla totalmente su promesa. Pero es algo interesante también lo que dice el versículo 10. ¿Sabe en el fondo qué esperaba Abraham? Y por favor, no quiero aquí mover ningún tapete desde el punto de vista histórico, porque en el 9 nos dice que sí, que esperaban esa tierra, que obviamente esperaban esa promesa. Pero el 10 va más allá, y el 10 nos muestra que en la realidad esperaba Abraham, porque dice, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, pero que esos fundamentos, que esa construcción, que ese diseño es ¿de quién? De Dios. Mire lo que dice, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Él en el fondo, Abraham, ¿sabe qué es lo que estaba esperando? Lo que nosotros ya estamos viviendo. Haber visto que el Cristo vino, haber visto que el Cristo venció a la muerte, haber visto que el Cristo resucitó y haber visto que ahora Él, como dice, me adelanto a preparar morada. Esa morada cuyo arquitecto es Dios, cuyo arquitecto celestial diseña, planifica esa nueva Jerusalén. Eso es lo que terminó esperando y creyendo ¿quién? Abraham. Ahora para nosotros las circunstancias han variado. Vivimos en un tiempo de la gracia. Vivimos en un tiempo, como decimos, que usted tiene al alcance la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo en donde usted puede escudriñar, estudiar, leer, aprender. Pero nada de eso nos llama la atención. Y por el contrario, nos llenamos de temores, nos llenamos de miedos, nos llenamos de cosas que en vez de aumentar mi fe, disminuyen mi fe. En el mismo libro de Hebreos, capítulo 11 mismo donde estamos, pero ahora yo te pido que vayamos al versículo 23. Y vamos a leer del 23 al 29 y vamos a topar ahora otro patriarca, otro hombre de Dios. Dice verso 23 del mismo capítulo 11 del libro de Hebreos: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron, y no tuvieron miedo, en otras palabras, del decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón.
por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él destruya a los primogénitos y no tocase a ellos. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Una vida ¿de qué? De fe. Pero al mismo tiempo una vida que le enseñó a Moisés a vencer sus ¿qué? Sus temores y sus miedos. Mire, desde el nacimiento, versículo 23, ¿no es cierto? Sus padres, dice, le tuvieron por 3 meses. Usted sabe que el edicto real había sido que mueran todos los niños de los hebreos, de los israelitas, de los judíos. Todos los niños varones debían ser, ¿qué cosa? Sacrificados, debían morir. Versículo 23 dice, pero sus padres no temieron el decreto. ¿De quién? Del rey. ¿Cuántas veces el hombre decreta algo? Y al que se entiende, al que se supone que está guiado por el Espíritu Santo de Dios, le embarga el miedo. Ahora entendamos una cosa aquí, humanamente hablando, sí, es normal. Lo anormal sería no tener este sentimiento. Y si no vemos al profeta, ¿no es cierto? Tan grande, tremendo hombre de Dios, Elías, ese mismo momento mata a 400 profetas de los Baales. Y no importa, ese momento inspirado hace lo que la palabra de Dios había dicho. Sin embargo, un día después, una mujer dice que lo va a matar y le entra temor y huye. ¿Qué es lo que le quiero decir? Sí, desde el concepto de vista humano, naturalmente hay ese miedo, ese temor, pero el que está con nosotros es mayor. En el caso de Elías, Dios mismo mandó cuervos para que lo alimenten, lo sustenten, y él vea que no depende entonces de lo que una mujer determina o no, sino de lo que Dios dice. Aquí lo mismo, sus padres muy posiblemente en ese momento tuvieron miedo y le salvamos la vida, no le salvamos, y ahora qué hacemos, y ahora qué no hacemos, sí, no importa, vamos a hacer esto, y preservaron su vida. ¿Por qué? Porque Dios había naturalmente manifestado que iba ¿qué? A levantar a alguien quien los iba a sacar de esa esclavitud. ¿Qué decreto humano a ti te tiene temeroso? ¿Qué decreto humano a ti te tiene tembloroso? ¿Qué cosas que digan los hombres te puede hacer temblar? Una vez más, humanamente hablando, uno podría decir, sí, tengo esta inquietud, tengo este problema. Pero ¿qué es lo que dice Dios en su palabra? No en una profecía que alguien te dice ahí en ese momento, pensando que ha hablado con Dios, sino qué es lo que dice su palabra, qué es lo que sostiene, qué es lo que te mantiene, qué es lo que en la realidad te puede hacer pensar, no, más allá de lo dicho por los hombres, yo confío y creo en ¿quién? En Dios. Es obvio que aún en estas circunstancias, por ejemplo, humanas ahora, escuchaba de un caso recién, ¿no es cierto?, que le estaban haciendo o diciendo que desde el concepto de trabajo cumpla con algo que no era necesariamente lo que era competencia de él, y humanamente enseguida reflexiona y piensa, ¿y ahora? ¿Y si me quedo sin empleo? ¿Y si me quedo sin trabajo? Y en esta pandemia no me puedo dar el lujo de decir que simplemente lo que me ordenen, así no sea mío, tengo que hacerlo. Pero cuando eso pasa, ese instante, esa adrenalina del temor y del miedo, obviamente lo llevas ¿a quién? Al Señor, como dice su palabra, ¿no es cierto? Estáis cargados, estás trabajados, venid y descansad en mí. Pero cuando le llevas ese problema y le dices, obviamente, Señor, esto no es mío, hágase tu voluntad, guía a las personas, y tal vez tomará su tiempo, pero yo no quiero que este temor invada mi vida para que mi fe sea ¿qué? Afectada. Entonces las cosas cambian. Entonces es cuando tú definitivamente llevas esa circunstancia, ese problema, llevas esa situación a Dios, a tu Hacedor, a tu Salvador, al que ha dicho que obviamente nada te tocará y nada te pasará. ¿Por qué?
porque Él nos ha escogido, porque Él nos ama, porque Él nos tiene, porque Él nos sustenta. Entonces yo voy y le digo: Señor, tú conoces ya mi problema. Los padres de Moisés no tuvieron temor y él vivió. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Otra vez, imagínate solo por un instante, porque de repente vemos por ahí una película o leemos esto y decimos: ah, chévere, no, se alejó. Pero imaginémonos, era de la familia de Faraón, muy posiblemente hasta estaba en el trono de descendencia como tal, tenía servidumbre, tenía todo a la mano, un chasquido de sus dedos y estaba ahí. Dejaría la realidad, o poniéndolo a nuestro tiempo, poniéndolo a nuestros días, ¿dejarías hoy tú toda esa comodidad? Es más, el temor. Mire, él tenía que cruzar ese desierto caminando, solo, no le angustiar. Y ahora, ¿dejo qué? Dejo todos mis bienes, dejo todos los que me sirven, dejo todo lo que tengo, por simple y llanamente un capricho. Pues él entendía que no era un capricho, sino que había un propósito de Dios. Y deja todo ese gozo, toda esa maravilla, por naturalmente ser maltratado con su pueblo, como dice, deja los deleites temporales del pecado. Una de las cosas que entonces también, cuando el temor nos inunda, y algo parecido a lo que ya hablamos la semana anterior, son las conveniencias. Y yo creo que no me conviene, pues ¿cómo voy a dejar eso? Si estoy bien tratado, si estoy bien cuidado. Pero ¿qué te dice la palabra? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Eso es lo que yo quiero que reflexionemos hoy. Ese temor infundado de lo que el mundo dice, compáralo con lo que la palabra del Señor dice. Compáralo con lo que la Escritura enseña. Entendamos una cosa: la vida no es fácil, querido hermano. No es que, una vez más, ese evangelio mal predicado, mal enseñado. Llegas a Cristo y todo se soluciona. Llegas a Cristo y todo pasa. ¿Cuánta gente llega a Cristo y comenzó a tener problemas, conflictos, dificultades, pleitos? Pastor, pero no dijo que si llegaba a Cristo todo era una maravilla. Pare de sufrir, hermano. Você fala pouquinho en portugués, pare de sufrir. Y han cambiado el lema porque ya se han dado cuenta. Pero el pedir plata a costillas de una teología mal enseñada la siguen haciendo. Entonces, hermano, en el amor de Cristo, ¿qué te puede decir el hombre que te cause temor? Todo lo contrario, sopesa eso con la Escritura, para que con la Biblia, para que con la Escritura, hermano, tú te llenes de valor y todas esas cosas pasen a segundo plano, porque Dios tiene un propósito. ¿Se acuerda lo que dijimos hace pocos minutos en el caso de Abraham? Es verdad, llegó a esa tierra prometida, y es verdad que acampó ahí, y su hijo Isaac y su hijo Jacob, y aunque vivieron ahí como extranjeros en la tierra prometida, sin embargo, recuerda la parte final. Abraham, en la realidad, la esperanza que tenía no es que esa tierra llegue a ser suya. La promesa que él tenía es vivir en la ciudad edificada por el arquitecto, que era ¿quién? Dios. O sea, él estaba hablando de la eternidad, no estaba hablando solamente del Canaán. Él había visto más allá. ¿Qué es lo que tú ves? La casita, el trabajito, el carrito. ¿O ves más allá a lo que te ha llamado el Señor? A que vivamos por la eternidad con Él. Y para eso es necesario, lo hizo ya todo Cristo. No hay nada que nosotros podamos hacer, pero tienes que acercarte en arrepentimiento y fe, para que naturalmente ese plan de Dios pueda cobrar vida. Versículo 26, algo parecido a lo que sucedía con Abraham. Mire lo que dice: no se quedó con Faraón ni con la hija de Faraón para vivir esos placeres temporales, sino que dice el 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Moisés. ¿Y cuándo apareció Cristo? Muchos siglos después. Entendamos, mire, igual aquí estamos viendo, ahí sí, la fe puesta en práctica para un futuro mejor, porque estamos hablando de Moisés.
no estamos hablando ya del tiempo después de Cristo, sino antes. Y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es decir, de la misma manera que Abraham, Moisés también vio no solamente la liberación del pueblo israelita, sino que él también veía en un futuro, ¿qué cosa? Que el prometido, que el que venía a liberar totalmente, no de la esclavitud del imperio romano, sino de la esclavitud del imperio del pecado, y no solamente unas ataduras físicas, sino la atadura de la muerte. Ese Cristo venía a romper todo eso, al punto que dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo, ¿qué cosa? Viendo ¿a quién? Al invisible. Es decir, aquí mismo hemos visto que no tuvo ser vituperiado, en el sentido de que él ya veía más allá de lo que en ese momento se daba solo por el rey de los egipcios, sino que ya confiando en Cristo, ya confiando en lo que se iba a dar, en este que iba a venir a romper no solamente una estructura política, una estructura humana. Si vemos eso, entonces estos dos grandes hombres de Dios no se limitaron solamente a ver la tierra prometida, o en el caso de Moisés no se limitó solamente a ver que rompía la esclavitud de los egipcios para liberar a su pueblo, sino que vieron más allá. El uno vio una edificación construida, una ciudad santa por el mismo arquitecto, y el otro ya vio las riquezas que había en Cristo. Pese a que vivía mucho tiempo atrás, él ya vio las riquezas. Dice versículo 26, porque mayores riquezas tenía el vituperio de Cristo. Es decir, él ya vio más allá de lo que en ese momento solo veíamos. ¿Cuál es tu temor? ¿A quién elegiremos? Humanamente hablando, por supuesto. ¿Qué le depara a nuestro país? ¿Qué le depara a nuestra patria? Que se desangra en la corrupción, en la mentira, que se desangra en el pecado del robo, que se desangra en todo eso. Nadie se conduele. Pero si pones los ojos en los hombres, te defraudarás una vez más. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Y con eso no te estoy diciendo que te vuelvas apático a las cosas que pasan en nuestro país, de ninguna manera, sino que tu confianza, sino que tu fe, que tu esperanza no esté en hombres, que tu esperanza esté en ¿quién? En el autor y consumador de la fe. Esto es Jesucristo. Por lo tanto, que los temores de este mundo, que los temores de esta tierra, que los temores de la pandemia, que los temores del trabajo, que los temores de la falta de empleo, que los temores de las elecciones, que los temores, no quiten tu fe, porque tu mirada está puesta en Cristo. Va más allá de esos temores humanos que lo único que quieren hacer es menguar tu fe, quitar tu fe, disminuir tu fe, sino que viviendo todavía en este mundo, entendiendo que no somos de este mundo, y que claro, el Señor nos quitará de este mundo cuando deba quitarnos, y ni aún la muerte puede naturalmente quitarnos, dice, ¿de quién? Del que murió por nosotros. Por lo tanto, entonces mi miedo, mi temor ni siquiera es a eso, porque si yo sé que me he arrepentido y que me he acercado a Él en fe y arrepentimiento, Él aún desde el principio de la fundación del mundo ya tiene algo destinado para mí. ¿Cómo entonces no agradecerte? ¿Cómo entonces no vivir para ti? ¿Cómo entonces no honrarte? ¿Cómo entonces no desechar esos temores y esos miedos que muy posiblemente, humanamente hablando, vienen, pero que yo los deposito en mi Señor y mi Salvador, para ir más allá de esos miedos? Hermano querido, no dejes que la ignorancia quite tu fe. No dejes que tu orgullo, yo sé, es que yo sé, es que yo sé. No dejes que tu orgullo mengue tu fe. No dejes que la conveniencia, es que si estoy cómodo, así está bien. ¿Para qué seguir a Cristo si obviamente implica dejar el pecado y así estamos viviendo chévere? No dejes que la conveniencia quite tu fe. Y finalmente, no dejes que estos temores humanos
quite tu fe. Todo lo contrario, esfuérzate y sé valiente. Versículo que lo sabemos de memoria. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Cuándo va a estar contigo? Cuando tú te acercas a Él en arrepentimiento y fe y le crees. Que el Señor te bendiga abundantemente. Que el Señor te guarde. Que el Señor haga prosperar la bendición misma de lo alto en tu vida. Y recuerda que es necesario más que nunca estar tomados de la mano de nuestro Señor y Salvador. 11 de la mañana, ministerio infantil. No te olvides, no solamente los niños, porque también aprenden los grandes. Que Dios te bendiga en esta semana. Confía en Él y aleja todo temor. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén.